Apenas hablo con mi hermano por las mentiras que su esposa difundió sobre mí. Mi hermano y yo éramos muy unidos. En la infancia, compartíamos casi todo: juegos, secretos y risas. Siempre habíamos sido un apoyo constante el uno para el otro. Sin embargo, con el paso de los años, las diferencias comenzaron a salir a la luz. De hecho, antes de todo esto, mi relación con él parecía sólida, casi como si nada pudiera separarnos. Viví con él y su familia durante la pandemia. Fue un periodo complicado para todos, pero a pesar de las tensiones, nos manteníamos unidos. Mi mujer y yo nos casamos a los 38 años, algo relativamente tarde en comparación con mis hermanos, quienes se habían casado mucho más jóvenes. Mi mujer, con la calidez que la caracteriza, invitó a mi cuñada a ser dama de honor en nuestra boda. Le ofreció un lugar especial en un momento tan significativo para nosotros. Además, mi cuñada se quedó con nosotros durante el fin de semana de la despedida de soltera, lo que inicialmente parecía una oportunidad perfecta para afianzar la relación. Sin embargo, desde el principio, las cosas no fueron tan simples como parecían. Antes del fin de semana de la despedida de soltera, mi cuñada insistió en hablar con mi mujer. Aseguró que, siendo la única mujer casada de la familia, quería advertirle sobre las rarezas de la familia. Aunque ya le había dicho a mi mujer sobre todo lo que podría encontrar, ella insistió en tener esa conversación. Después de esa charla, mi mujer comenzó a comportarse de manera extraña. Estaba distante y no quería visitar a la familia de mi hermano. Yo no entendía por qué, pero sentí que algo estaba sucediendo, aunque no sabía exactamente qué. Poco antes de la boda, comenzaron los primeros roces serios. Mi mujer y mi cuñada tuvieron diferencias sobre los vestidos de las damas de honor. La solicitud era sencilla: el vestido debía ser dorado, y mi mujer debía aprobarlo antes de la compra. Sin embargo, la constante presión de mi cuñada, enviando continuamente vestidos para su aprobación, estresaba a mi mujer. A pesar de sus intentos por ser comprensiva, la situación se volvía cada vez más tensa. Una semana antes de la boda, recibí un mensaje de mi hermano diciendo que mi cuñada ya había encontrado un vestido, pero no había foto para que mi mujer lo aprobara. Le respondí con un mensaje que, aunque directo, no tenía intención de ser agresivo. Me alegro de que mi cuñada haya encontrado un vestido, pero necesitamos verlo al menos 4 días antes de la boda o no desfilará, aunque seguirá invitada a la boda. Mi hermano se enfadó mucho por este mensaje, acusándome de ser excesivamente agresivo, y me exigió que pidiera perdón a mi cuñada. De manera sorprendente, me prohibió hablar con su mujer y sus hijos hasta que me disculpara. Este fue el primer golpe que me dejó perplejo. ¿Por qué, si mi comentario era completamente razonable, debía pedir perdón? La situación se tornaba cada vez más tensa, y aunque intenté evitar el conflicto, la incomodidad se apoderó de mí. Poco después, en nuestra luna de miel, descubrí que mi cuñada había dicho a mi mujer que yo era un drogadicto. Para poner las cosas en perspectiva, yo nunca he tenido problemas de adicción. La realidad es que de vez en cuando consumo un comestible, tal vez una vez cada mes o 2 meses. Mi mujer siempre ha estado al tanto de esto, y nunca hubo ningún secreto al respecto. Pero mi cuñada, aparentemente, decidió mentirle. Cuando le confronté, mi hermano me pidió que llamara mentirosa a mi mujer, algo que no podía hacer bajo ninguna circunstancia. A pesar de que inicialmente mi hermano reconoció que su mujer había hecho esas declaraciones, más tarde negó que hubiese dicho tal cosa, lo que me dejó claro que él estaba tratando de manipular la situación a su favor. La situación empeoró cuando fuimos de viaje con la familia. Mi mujer intentó acercarse a mi hermano para darle un abrazo, pero él la rechazó de manera abrupta. Fue un acto hiriente que mi mujer intentó entender, pero le resultó muy difícil procesarlo. La tensión creció aún más cuando decidimos no comer con ellos, algo que mi hermano tomó como una afrenta personal. A pesar de que mi familia me apoyó, mi hermano seguía molesto, exigiendo que incluyéramos a mi mujer en nuestras actividades. En medio de todo esto, me enteré de que mi cuñada había comenzado a difundir mentiras sobre mi mujer. Decía que ella había rechazado hasta 9 vestidos de dama de honor que había elegido. Cuando me enteré de esto, no podía quedarme callado. Mostré los mensajes de texto que probaban que mi cuñada estaba mintiendo, y dejé en claro que mi mujer nunca había rechazado esos vestidos. Mi cuñada no solo mentía, sino que además estaba envenenando la relación entre mi mujer y el resto de la familia. Esto no solo era injusto, sino que estaba perjudicando a alguien que no solo era mi esposa, sino también a alguien que había tratado de integrarse a mi familia de la mejor manera posible. Exigí a mi hermano y a mi cuñada una disculpa por las mentiras que habían difundido, pero en lugar de eso, él me dijo que si seguía presionando por una disculpa, no deberíamos hablar nunca más. Así que, en lugar de ceder, decidí poner límites. No quería hablar con ellos hasta que reconocieran su error. Ahora, el resto de la familia está dividida.
Algunos piensan que debería dejarlo pasar, pero la verdad es que no puedo permitir que se sigan manipulando las situaciones de esa manera. Mi hermano sigue cambiando su versión de los hechos para adaptarse a su conveniencia, y esto me hace desconfiar aún más. Las mentiras se acumulan, y siento que no puedo confiar en alguien que cambia su historia a su antojo. La relación con mi familia se ha vuelto tensa. Mi hermano se ha aislado, y yo he dejado claro que no puedo seguir permitiendo que me traten de esta manera. La situación me ha puesto en una posición difícil, porque por un lado quiero preservar la paz familiar, pero por otro lado, no puedo quedarme callado cuando se me está faltando al respeto. La manipulación emocional que he vivido no ha sido fácil de manejar, y cada vez me siento más firme en mi decisión de mantenerme firme. Mis padres y otros miembros de la familia parecen ver las cosas de manera diferente, y aunque algunos me apoyan, otros me instan a que simplemente deje pasar la situación. El problema es que, a medida que la tensión crece, me doy cuenta de que ceder sería una forma de admitir que las mentiras están bien. No estoy dispuesto a eso, y aunque mi familia piense lo contrario, tengo claro que no puedo dejar que la verdad se distorsione. Mi hermano y yo éramos muy cercanos, pero ahora, no sé si podré recuperar esa relación. Las palabras ya se dijeron, las mentiras fueron difundidas, y los daños están hechos. El tiempo dirá si podemos encontrar una solución, pero por ahora, la comunicación está rota. El peso de la manipulación y las mentiras me ha dejado una sensación de desconcierto y desconfianza. No sé qué pasará, pero estoy dispuesto a mantenerme firme en lo que creo que es justo. Después de que todo se complicara con mi hermano, las semanas siguientes fueron un cúmulo de tensiones no resueltas. Intenté mantener la calma, pero cada vez que alguien mencionaba algo sobre la familia o la situación con mi hermano, no podía evitar sentir que me estaba hundiendo en un mar de frustración y desconfianza. A pesar de que trataba de enfocarme en mi vida, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Los recuerdos de la última vez que hablamos seguían rondando mi mente, mi hermano enojado, mi cuñada difamando a mi mujer. A lo largo de las semanas, traté de acercarme a otros miembros de la familia, buscando su apoyo o al menos algo de comprensión. Mis padres, que siempre habían sido una presencia constante en mi vida, parecían estar en medio de todo esto. No tomaban partido abiertamente, pero sí que sentía su incomodidad cada vez que hablábamos. Mis padres intentaban mantener la paz, pero a veces parecían más preocupados por la estabilidad superficial que por la verdad. Había momentos en los que pensaba que tal vez la solución era alejarme aún más. Alejarme de la familia, de los problemas, y simplemente vivir mi vida en paz. Pero sabía que no podía. No podía ignorar lo que estaba pasando, ni las mentiras que se estaban vertiendo sobre mi mujer. A medida que avanzaban los días, la incomodidad en el aire era palpable. Cada conversación, cada reunión familiar, parecía estar llena de una tensión insostenible. Intenté hablar con mi mujer sobre la situación, pero ella también estaba al límite. Por momentos, me sentía atrapado entre mi amor por ella y el deseo de que mi hermano reconociera lo que estaba pasando. Le había pedido que se disculpara, que hiciera lo correcto, pero la distancia seguía creciendo. Mis llamadas y mensajes a su esposa fueron ignorados. Lo que antes parecía ser una relación cercana con mi hermano se había transformado en un abismo de incomunicación. La ruptura no fue inmediata, sino gradual, pero era evidente que ya nada volvería a ser como antes. En medio de esta tormenta emocional, tuve que tomar decisiones difíciles. Mi mujer comenzó a hablar más abiertamente sobre lo que había experimentado con mi cuñada. Cada vez que compartía un pedazo de lo que había ocurrido, sentía que se le hacía más difícil seguir siendo amable con ella. Las mentiras que mi cuñada había esparcido sobre ella ya no se podían ignorar. De alguna forma, mi mujer estaba siendo etiquetada injustamente como alguien difícil, cuando lo único que había hecho era ser honesta y respetuosa. No podía quedarme callado ante la injusticia. Decidí hablar con mi familia, pero en lugar de buscar una solución, cada vez que tocaba el tema, las palabras se volvían más vacías, más huecas. Nadie parecía dispuesto a tomar una postura clara, y yo sentía que, en lugar de resolver la situación, solo empeoraba. Mi hermano seguía aferrado a su versión, y cada vez que intentaba hablar, me encontraba con un muro de silencio o evasivas. La verdad, en este caso, parecía ser la víctima, y yo estaba perdiendo el control de la situación. Un día, durante una reunión con la familia, algo cambió. Mi madre, quien había sido siempre una figura que unía a todos, finalmente rompió el silencio. Su comentario, que inicialmente pensó que sería un intento por reconciliar a todos, terminó siendo un desencadenante de algo mucho más profundo. Dijo que pensaba que todos estábamos siendo demasiado duros con la situación y que debíamos intentar ver las cosas desde otro ángulo. Pero eso solo incrementó la tensión. Al ver cómo mi hermano comenzaba a arremeter contra mi mujer, de alguna forma, después de esa reunión,
decidí no acudir más a las reuniones familiares. Había llegado al límite. Cada vez que veía a mi hermano o a mi cuñada, me encontraba en una batalla constante entre lo que sentía y lo que la situación me exigía hacer. Intenté comunicarme con algunos de mis otros hermanos, pero las respuestas eran vagas. Parecía que todos querían evitar el conflicto, y ese evitamiento solo hacía las cosas más difíciles. Nadie quería tomar una posición clara, nadie quería enfrentar las mentiras que se estaban diciendo. El peso de las mentiras comenzó a asfixiarme. Mi hermano había dicho cosas que no solo afectaron mi relación con él, sino también con la familia en general. Todo lo que había intentado construir con mi mujer y yo como pareja, ahora estaba siendo socavado. Había perdido la confianza en las personas que pensaba que siempre estarían ahí para mí. Mi mujer, a pesar de su dolor y de todo lo que había soportado, se mantenía a mi lado, lo cual me daba fuerza, pero también me hacía sentir que la situación estaba más allá de mis manos. Mi hermano había cruzado una línea, y aunque intentaba racionalizar todo lo que había pasado, me daba cuenta de que no podía seguir ignorando lo que había hecho. Había traicionado nuestra relación, no solo al mentir, sino al negar la realidad de lo sucedido. La manipulación emocional que me estaba imponiendo, junto con las mentiras sobre mi mujer, se habían vuelto intolerables. Sin embargo, no quería rendirme completamente. No quería ceder ante la situación. No podía quedarme de brazos cruzados mientras mi mujer, como siempre, me apoyaba, pero veía cómo le estaba afectando todo esto. La situación no solo la había desgastado emocionalmente, sino que también había comenzado a afectar su salud. La tensión entre nosotros y la familia se había vuelto insoportable. Ella seguía siendo el centro de las mentiras, y yo no podía soportar ver cómo se sentía responsable de algo que ni siquiera había causado. A medida que todo avanzaba, sentía que mi familia ya no me veía de la misma manera. Las cosas que antes compartíamos ya no Es en momentos como estos cuando uno comienza a cuestionar la verdadera naturaleza de las relaciones familiares. ¿Es posible seguir queriendo a las personas que nos han hecho daño? ¿Es posible perdonar cuando las mentiras han sido tan evidentes? Yo estaba perdido entre el amor por mi familia y el deseo de proteger a la persona que amaba. Sentía que ya no podía seguir en esta cuerda floja, pero también sabía que no podía darme por vencido. En el fondo, sabía que las respuestas no serían fáciles de encontrar. Lo que había comenzado como una pequeña chispa de desconfianza se había convertido en un incendio que estaba consumiendo todo a su paso. Y mientras tanto, mi hermano seguía eludiendo la responsabilidad, mi cuñada continuaba su campaña de mentiras y yo seguía buscando una manera de encontrar algo de paz en medio de esta tormenta. La situación entre mi hermano y yo seguía siendo una herida abierta que no dejaba de sangrar. A pesar de que había intentado evitar los enfrentamientos directos, las tensiones nunca parecían disminuir. Cada vez que me encontraba con algún miembro de la familia, sentía que había un aire de incomodidad, como si todos se hubieran alineado en una versión de los hechos que no reflejaba la realidad. Cada intento de hablar de lo sucedido solo generaba más malestar, y no importaba lo que dijera mi hermano. En cada conversación que intentaba tener con mi familia, me encontraba con el mismo muro de evasivas. Mis padres, con su amor y cuidado, intentaban que todo volviera a la normalidad, pero la verdad es que había algo mucho más profundo en juego, la desconfianza. No era solo una disputa entre dos personas, sino que todo el núcleo familiar se veía afectado. Las mentiras de mi cuñada se habían propagado como un veneno, corrompiendo las relaciones entre nosotros. Mientras tanto, mi hermano seguía. Al principio, pensé que el tiempo y la distancia harían que las aguas se calmaran, pero me di cuenta de que el silencio solo lo empeoraba todo. Mi hermano y su mujer seguían con su postura, sin querer reconocer sus errores. No era solo la mentira sobre el vestido de dama de honor lo que nos había distanciado, era la acumulación de pequeñas cosas que se habían ido sumando. Mi cuñada, con sus comentarios malintencionados y su constante manipulación, había desgastado por completo la relación con mí. Mi mujer seguía siendo el blanco de las críticas. Me dolía verla así, sabiendo que todo lo que había hecho era intentar encajar en una familia que no parecía querer aceptarla. A pesar de que ella siempre había sido amable y abierta, las falsas acusaciones sobre su comportamiento comenzaron a calar hondo en ella. No era solo una cuestión de mentiras, era una cuestión de respeto, de no ser escuchada ni comprendida. Ella había sido sincera en su trato con mi familia, y todo lo que recibía a cambio era. Lo que más me dolía era que, incluso ahora, mi hermano seguía defendiendo a su esposa, ignorando la verdad y protegiendo las mentiras que ella había propagado. En cada conversación que tenía con él, me daba cuenta de que no había espacio para la verdad, no había espacio para la reconciliación. Mi hermano se había convertido en alguien irreconocible, alguien que, en su afán de proteger a su mujer, había perdido el sentido de lo que realmente importaba, la familia. Recuerdo una de las últimas veces que hablamos.
Mi hermano me dijo que tenía que dejar ir la situación, que debía perdonar y seguir adelante. Pero no podía hacerlo. No podía perdonar la mentira. No podía perdonar el daño que se había causado a mi mujer. En ese momento, me di cuenta de que no se trataba solo de él o de ella. Se trataba de lo que yo estaba dispuesto a aceptar. No podía seguir permitiendo que mi hermano y su mujer manipularan la situación de esa manera. A medida que los días pasaban, la situación empeoraba. Mi mujer ya no quería asistir a reuniones familiares, no por falta de ganas, sino porque sabía que cada vez que lo hacía, se encontraba con más mentiras. Cada encuentro con mi hermano y su esposa se volvía más incómodo, y cada palabra que decían solo profundizaba la herida que ya existía. La última vez que intentamos reunirnos con ellos, la tensión era tan densa que ni siquiera las conversaciones más superficiales podían aliviarlas. La presencia de mi familia comenzó a notarlo. Aunque no decían nada directamente, había miradas de complicidad, conversaciones susurradas que se detenían cuando me acercaba. La división era más evidente que nunca. Por un lado, estaban aquellos que pensaban que debía dejar pasar la situación, que debía ser el que diera el primer paso hacia la reconciliación. Por otro, estaban los que entendían que las mentiras y la manipulación no se podían dejar impunes. El conflicto no era solo con mi hermano, sino con la forma. En medio de todo esto, comencé a cuestionarme a mí mismo. ¿Había hecho lo correcto? ¿Estaba yo siendo demasiado inflexible? ¿O estaba defendiendo a mi mujer como debía? Cada vez que me hacía estas preguntas, la respuesta seguía siendo la misma. No podía quedarme callado. No podía permitir que mi familia se desmoronara bajo el peso de las mentiras. A pesar de lo que pensaran los demás, a pesar de lo que dijeran, mi deber era proteger a mi mujer, proteger nuestra relación. Mi hermano, sin embargo, seguía con su postura de no ceder. Cada vez que intentaba hablar de lo sucedido, él desviaba la conversación o hacía como si nada hubiera pasado. La falta de reconocimiento por su parte me frustraba profundamente. Cada vez que decía que las cosas debían solucionarse sin más, no podía evitar sentir que me estaba tomando por tonto, como si los problemas que había causado pudieran desaparecer con solo dejar de hablar de ellos. La situación me estaba agotando emocionalmente. El dolor de ver a mi mujer sufrir por algo que no había hecho, el peso de las mentiras que seguían flotando en el aire, me estaba consumiendo. A veces pensaba que tal vez lo mejor sería cortar los lazos con todo, dejar que todo se desmoronara y vivir en paz sin la constante tensión. Pero luego pensaba en lo que significaría realmente hacer eso, perder a mi hermano, a mi cuñada, a mi familia. Todo lo que habíamos construido durante años se desintegraría de un golpe. No sabía. Mis pensamientos se volvían cada vez más oscuros. La lucha interna era constante, y cada vez que pensaba en lo que había perdido, sentía que mi mundo se desmoronaba. Quería ver un camino hacia la solución, pero no lo encontraba. Todo lo que veía era un callejón sin salida, con las paredes cubiertas de resentimiento y mentiras. La división entre mi hermano y yo se profundizaba, y yo me encontraba atrapado en una espiral de emociones que no sabía cómo controlar. La angustia de la situación me estaba dejando sin fuerzas. Cada vez que pensaba en lo que había sucedido, me sentía como si estuviera perdiendo una batalla que nunca quise pelear. Pero, por otro lado, sabía que no podía rendirme. No podía dejar que mi hermano se saliera con la suya. No podía permitir que la verdad fuera enterrada bajo una montaña de mentiras. A medida que los días pasaban, me daba cuenta de que mi hermano y yo ya no éramos las mismas personas. La relación que habíamos tenido en el pasado, esa que parecía invencible, ahora se desmoronaba poco a poco. Cada vez que pensaba en lo que había sucedido, me sentía más perdido. La familia, esa que había sido mi refugio, ahora era un campo de batalla donde las mentiras y las manipulaciones se entrelazaban, haciendo que todo fuera aún más complicado. Mi hermano seguía con su actitud obstinada. Sí, había algo en su manera de manejar la situación que me resultaba cada vez más insoportable. Me había acostumbrado a que las conversaciones con él fueran sinceras, pero ahora, cada palabra que decía parecía estar impregnada de falsedad. Mi hermano, quien siempre había sido una figura de autoridad en mi vida, había elegido no ver la verdad. Su postura estaba clara. Prefería proteger a su mujer y a su versión de los hechos a enfrentarse a la realidad. Por mi parte, yo ya no podía seguir ignorando lo que había sucedido. No podía permitir que mi mujer fuera tratada de esa manera, que se le acusara de algo que no había hecho, solo porque mi cuñada decidía manipular la historia a su favor. Sabía que mi lealtad debía estar con mi esposa, pero también me enfrentaba a la difícil decisión de mantener la relación con mi hermano o dejarla ir por completo. La verdad es que me dolía pensar que llegaría a un punto en el que tendría que decidir entre mi hermano. A pesar de todo, me costaba aceptar que las mentiras que se habían tejido no se podían deshacer fácilmente. Mi cuñada había sido tan persuasiva que muchos miembros de la familia empezaron a dudar de mi mujer,
sin escuchar su versión de los hechos. Era frustrante ver cómo todo se desmoronaba bajo el peso de las mentiras. Mi cuñada, con sus comentarios y su necesidad de ser el centro de atención, había logrado crear una red de desinformación que complicaba aún más la situación. Mi mujer estaba empezando a sentirse atrapada. Ya no quería asistir a las reuniones familiares, no solo por las mentiras, sino por la tensión palpable que se sentía en cada encuentro. Yo la entendía completamente. No podía culparla por sentirse rechazada y despreciada. La había visto luchar por ser aceptada, por tratar de integrarse, pero cada vez que lo intentaba, parecía que las puertas se cerraban aún más. La situación la estaba afectando profundamente, y mi propia impotencia me carcomía. Mis pensamientos, a menudo, se centraban en lo que mi hermano habría hecho si la situación fuera al revés. Si fuera su esposa quien hubiera sido atacada con mentiras y difamaciones, ¿habría actuado de la misma manera? ¿Habría defendido la verdad o habría permitido que las mentiras continuaran sin hacer nada? La duda me carcomía. No podía evitar pensar que, si mi hermano tuviera el mismo nivel de empatía y lealtad que yo, la situación habría sido completamente diferente. Pero no podía seguir viviendo bajo ese peso. Sabía que, si quería proteger mi relación con mi mujer, tendría que tomar una decisión. No podía seguir permitiendo que mi hermano me tratara como si fuera el culpable de todo. La actitud pasiva que adoptaba, la forma en que evitaba enfrentar la verdad, me estaba consumiendo. Era como si, cada vez que hablaba con él, estuviera hablando con alguien que no conocía. La persona que solía ser mi hermano ya no existía. Había cambiado, y no estaba seguro de si la situación había llegado a un punto crítico, y yo me sentía atrapado. No podía dar marcha atrás, pero tampoco quería seguir en una guerra constante. Había días en los que pensaba que lo mejor era distanciarme aún más, cortar los lazos por completo y dejar que todo se solucionara sin mi intervención. Pero, al mismo tiempo, sabía que eso no era lo que realmente quería. No quería perder a mi hermano, aunque me resultara cada vez más difícil reconocerlo. Pero, al mismo tiempo, mi mujer necesitaba que esto. Lo peor de todo esto era la incertidumbre. No saber si las cosas mejorarán, no saber si el tiempo cambiará las perspectivas. Mi hermano había demostrado una y otra vez que no estaba dispuesto a reconocer su error, a disculparse por las mentiras. En lugar de eso, se había refugiado en su orgullo y en la idea de que, al proteger a su esposa, todo lo demás debería quedar en segundo plano. Pero, en ese proceso, se estaba perdiendo lo más importante, la familia. Era increíble cómo una mentira, por pequeña que fuera, podía destrozar tanto. Todo lo que había sucedido parecía estar basado en malentendidos, en falta de comunicación y, sobre todo, en la falta de voluntad de algunos de reconocer la verdad. Mi cuñada, que había sido la causante de todo esto, parecía seguir adelante con su vida como si nada hubiera pasado, mientras que mi mujer y yo éramos los que estábamos sufriendo las consecuencias. A veces, me preguntaba si alguna vez las cosas volverían a ser como antes, si alguna vez volveríamos a ser una familia unida. Pero la verdad era que ya no sabía si quería que eso sucediera. Había tantas heridas abiertas, tantas mentiras que no podían ser borradas, que cada vez me costaba más ver una salida. Mi hermano había tomado su decisión, y yo también tenía que tomar la mía. No podía seguir esperando que alguien más resolviera el conflicto, porque el único que tenía el poder de cambiar las cosas. Mis emociones eran un torbellino. Por un lado, quería reconciliarme, buscar la paz, pero por otro, me sentía traicionado, como si todo lo que había hecho por mi hermano y su familia no valiera nada. Las conversaciones que había tenido con él eran como tratar de hablar con una pared. Ya no había diálogo, ya no había comprensión. Todo se había vuelto un juego de egos, y la verdad estaba en algún lugar perdido entre las mentiras y las excusas que seguían saliendo de su boca. La situación, en lugar de calmarse, parecía cada vez más tensa. Las reuniones familiares ya no eran lo que solían ser. El ambiente estaba cargado de miradas furtivas, conversaciones interrumpidas, y un silencio incómodo que parecía envolvernos a todos. Cada uno de nosotros llevaba su propia carga emocional, y no sabía cuánto más podríamos soportar. Yo no quería seguir viviendo así, pero también me sentía incapaz de cambiar las circunstancias. Todo parecía estar fuera de control. Al final, el dilema seguía siendo el mismo. ¿Debería dar el primer paso y ceder para restaurar la paz, o debía mantenerme firme y proteger a mi mujer de una vez por todas? Cada opción parecía tener sus propias consecuencias, y no sabía cuál sería la correcta. Las semanas siguieron su curso, y con cada día que pasaba, la situación se volvía más difícil de manejar. Había momentos en los que me sentía como si estuviera atrapado en una espiral sin fin, incapaz de salir. Cada intento de acercarme a mi hermano parecía fallar, y a medida que el tiempo avanzaba, más me alejaba de la familia que una vez había sido mi refugio.
Lo que más me dolía era la indiferencia de mi hermano, esa actitud distante que me hacía sentir invisible. Las excusas que seguía de el vacío en mi interior aumentaba, y la rabia comenzaba a consumir mis pensamientos. No podía entender cómo, a pesar de que había intentado ser el mejor hermano posible, me encontraba en medio de un conflicto que no había iniciado, pero que parecía estar pagando con cada parte de mi ser. Mi hermano, quien siempre había sido una figura fuerte en mi vida, ahora se veía como una sombra de lo que era antes. Ya no podía confiar en él, y el daño causado por las mentiras seguía presente en cada interacción. Las reuniones familiares, en lugar de ser momentos de unión, se habían convertido en campos de batalla donde las miradas se evitaban y las conversaciones eran superficiales, sin profundidad. Sabía que mi hermano ya no quería enfrentarse a la verdad, pero no podía evitar pensar que, de alguna manera, yo también estaba perdiendo algo importante. ¿Acaso todo esto valía la pena? ¿Había algún futuro para la relación que teníamos o era este el fin de un capítulo que pensaba que nunca se cerraría? Mi mujer, por su parte, seguía lidiando con el peso de las mentiras. Cada vez que veía su dolor, me sentía más impotente. A pesar de su fortaleza, ella también estaba sufriendo las consecuencias de una familia que no estaba dispuesta a reconocer lo que realmente había sucedido. La injusticia de todo esto me llenaba de ira, pero al mismo tiempo, me sentía atrapado. No sabía cómo manejar la situación sin perderlo todo. La constante presión emocional me estaba llevando al límite. A veces, cuando me quedaba solo con mis pensamientos, me preguntaba si había algo que pudiera hacer para cambiar la dinámica. Había intentado hablar con mi hermano de manera calmada, de una manera que le hiciera ver la situación desde otro ángulo, pero cada vez que lo hacía, él se cerraba aún más. Su actitud era inflexible, como si hubiera tomado una decisión irreversible. Esto me hacía sentir que la batalla ya estaba perdida, pero no quería rendirme tan fácilmente. Algo en mi interior me decía que sí. La verdad era que las cosas no mejoraban, y las mentiras seguían apareciendo en cada conversación que tenía con otros miembros de la familia. Mi cuñada, en su afán de manipular la situación a su favor, había creado una atmósfera en la que nadie quería ser sincero. Era como si las palabras se convirtieran en armas, y cada vez que alguien hablaba, se sentía como una lucha por imponer su versión de los hechos. Mi mujer, al estar en el centro de todo esto, se veía como la persona más perjudicada. Lo peor de todo era que, mientras más intentaba defender a mi mujer, más me encontraba alejado de mi hermano. A pesar de que su esposa había sido la causa de todo, mi hermano seguía protegiéndola, y yo sentía que estaba luchando contra una corriente imparable. Había momentos en los que deseaba no tener que tomar partido, no tener que elegir entre mi familia y mi esposa, pero la realidad era que no podía quedarme callado. No podía permitir que las mentiras sobre mi mujer continuaran circulando sin. El conflicto comenzó a afectar todo a mi alrededor. Mis amigos, que antes me veían como una persona estable y segura, comenzaron a notar el cambio en mí. La tensión era evidente, y a menudo me encontraban perdido en mis pensamientos. La constante lucha interna, el no saber qué hacer, me estaba consumiendo. A veces sentía que la solución era simplemente dejarlo todo atrás, alejarme de la familia, pero esa idea me aterraba. ¿Sería capaz de vivir sin ellos? ¿Era eso lo que realmente quería? Mi mujer me ofreció su apoyo, pero no podía evitar ver cómo se estaba desgastando cada vez más. Sabía que estaba luchando por ella, pero al mismo tiempo, sentía que algo se rompía dentro de mí. El amor que sentía por mi familia, esa conexión que había sido tan fuerte, ahora parecía un recuerdo lejano. Cada vez que pensaba en mi hermano y en lo que había hecho, me sentía más distante de él. La relación que teníamos ya no existía, y lo peor de todo era que no sabía cómo reconstruirla. Los días transcurrían, y las tensiones seguían aumentando. La familia ya no era un lugar seguro, sino un campo de batalla emocional en el que todos se encontraban atrapados. Yo mismo no sabía cómo manejar mis sentimientos. Por un lado, quería proteger a mi mujer, defenderla de las mentiras que se habían dicho sobre ella, pero por otro lado, también sentía que perder a mi hermano significaba perder una parte importante de mí mismo. No podía dejar de pensar en lo que podría haber sido si las cosas hubieran sido diferentes. Mi madre, quien siempre había sido el pilar de nuestra familia, comenzaba a notar el deterioro. Aunque no decía nada directamente, sus ojos reflejaban la tristeza que todos estábamos sintiendo. No sabía cómo decirme las palabras que necesitaba escuchar, pero sus silencios hablaban más que 1000 palabras. La situación le dolía tanto como a mí, pero también sabía que, aunque la familia tratara de mantener la fachada, las cosas ya no podían volver a ser como antes. Las mentiras y el orgullo se habían interpuesto. El cansancio emocional era abrumador. Cada vez que pensaba en la situación, me sentía más agotado. Los intentos por arreglar las cosas solo parecían agravar el problema, y la distancia entre mi hermano y yo seguía creciendo.
Había momentos en los que me preguntaba si alguna vez encontraría una forma de reconciliarme con él, pero a medida que pasaba el tiempo, se hacía cada vez más claro que la situación no iba a resolverse por sí sola. Algo tendría que cambiar, pero no sabía si yo sería capaz de tomar el paso decisivo. Después de tanto tiempo lidiando con las mentiras y las tensiones familiares, sentí que había llegado al punto en el que ya no podía seguir adelante sin tomar una decisión definitiva. La batalla que había librado, tanto interna como externamente, no parecía tener fin, pero algo dentro de mí me decía que no podía seguir arrastrando el peso de la incertidumbre. Las mentiras de mi cuñada, la indiferencia de mi hermano y el sufrimiento de mi mujer me habían llevado a un callejón sin salida, y yo debí. Fue un día tranquilo, uno de esos en los que el tiempo parece detenerse, cuando decidí que ya era hora de dar un paso. No podía seguir viviendo en el limbo emocional, sin saber qué hacer con mi vida y con mi familia. Las piezas del rompecabezas, que antes parecían encajar perfectamente, ahora estaban dispersas y rotas. Ya no quedaba espacio para la duda, solo para la acción. Lo primero que hice fue sentarme con mi mujer. Después de todo lo que habíamos pasado juntos, sabía que ella merecía saber lo que pensaba. Habíamos estado juntos en esta lucha, hombro con hombro, pero era necesario poner las cartas sobre la mesa. Miré sus ojos, buscando la confianza que siempre había estado ahí, y le expliqué lo que pensaba. No podía seguir luchando por una relación que no estaba dispuesta a reconocer la verdad, por una familia que no quería escuchar. Mi hermano había tomado su vez. Le pedí disculpas a mi mujer por no haber tomado la decisión antes. Durante todo ese tiempo, la había arrastrado a un conflicto que no era suyo. Aunque entendía su dolor, ella había estado a mi lado en todo momento, y me di cuenta de que el mayor error que había cometido era no haberle puesto fin antes. No podía seguir dándole vueltas a una situación que ya no tenía solución. Cuando finalmente decidí que debía cortar los lazos con mi hermano, lo hice con el corazón pesado, pero también con la certeza de que era lo mejor para ambos. Sabía que, al tomar esa decisión, ya no habría marcha atrás. Llamé a mi hermano, después de tanto tiempo sin hablar, y le dije lo que sentía. Le expliqué que ya no podía seguir permitiendo que las mentiras continuaran arruinando nuestras vidas. Le pedí que asumiera su responsabilidad por lo que había hecho, pero sabía que no iba a ocurrir. Lo que sucedió después fue una conversación fría, distante. Mi hermano no mostró ni un atisbo de arrepentimiento. Sus palabras fueron como cuchillos, y su negativa a admitir su culpa solo fortaleció mi decisión. Durante esa charla, sentí como si mi hermano ya no estuviera allí, como si la persona con la que había crecido se hubiera desvanecido. La conclusión fue dolorosa, pero clara: la relación que había conocido ya no existía. Las palabras fueron amargas, y las promesas de cambio fueron vacías. Ese día, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Decidí cortar los lazos con mi hermano, no porque lo odiara, sino porque ya no podía permitir que su orgullo y su falta de empatía siguieran afectando mi vida. Mi mujer necesitaba apoyo, y yo necesitaba liberar mi corazón de ese peso. Había tomado la decisión más difícil de todas, pero la paz que sentía al liberarme de ese conflicto fue indescriptible. Después de hablar con él, sentí un profundo vacío. A pesar de saber que había hecho lo correcto, me costó aceptar que nunca volvería a hacer lo mismo. La relación con mi hermano se había roto de manera irremediable, y no podía mirar atrás. Mientras me sentaba en silencio, junto a mi mujer, comprendí que lo que había perdido era irreversible, pero también entendí que, al mismo tiempo, lo que había ganado era invaluable. Mi paz interior y la certeza de que estaba haciendo lo mejor para mi mujer. Al principio, no sabía qué pensar. Había sido testigo de la tensión, pero el hecho de que yo tomara finalmente esa decisión la sorprendió. No era algo que esperaba, pero al mismo tiempo, lo entendió. Sabía que no podía seguir viviendo bajo el peso de la culpa y las mentiras. Me miró a los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, vi la tranquilidad en su mirada. No porque la situación se resolviera, sino porque finalmente había tomado una decisión que nos permitía seguir adelante. La familia, por supuesto, no entendió. Muchos se sorprendieron, algunos incluso trataron de interceder, de buscar una solución que nunca podría existir. Pero no importaba. Ya había tomado mi decisión, y no había marcha atrás. El hecho de que mi hermano nunca se disculpara, de que nunca reconociera lo que había hecho, ya no me importaba. La verdad estaba clara, y yo había elegido mi camino. En los días siguientes, la vida continuó. Hubo momentos de soledad, momentos en los que la ausencia de mi hermano se sintió abrumadora, pero también hubo momentos de liberación. Finalmente pude centrarme en lo que realmente importaba: mi familia, mi mujer y la vida que habíamos construido juntos. Había aprendido una valiosa lección sobre los lazos familiares y sobre cómo, a veces, es necesario cortar esos lazos para sanar. Con el tiempo,
La relación con otros miembros de la familia también cambió. Algunos se distanciaron, mientras que otros trataron de comprender. Pero, al final, entendí que la vida sigue, con o sin la aprobación de los demás. Lo que realmente importa es lo que decidimos para nosotros mismos, y yo había elegido la paz. Había perdido a mi hermano, pero había ganado algo mucho más importante, la capacidad de ser fiel a lo que realmente creía, sin importar las consecuencias. Años después, la herida que había dejado la ruptura seguía allí, pero ya no dolía tanto. Había sanado, no por el paso del tiempo, sino porque finalmente había tomado control de mi vida y había dejado de lado lo que no podía cambiar. Mi familia, aunque diferente, seguía siendo importante, y lo más importante de todo era que, al final, estaba en paz conmigo mismo. Mi mujer y yo seguíamos adelante, con la certeza de que habíamos hecho lo que teníamos que hacer, y que, a pesar de todo, teníamos el futuro.